Vamos a hacer una oración para encomendarnos al Señor y pedir su bendición durante esta mañana. Oremos. Padre amado, te agradecemos la bendición que nos das de tener un nuevo día de vida. Sabemos que tú nos permites la vida para edificarnos en ti. Tú quieres que crezcamos en tu conocimiento, en tu gracia y en tu poder, y que cada vez tengamos una apariencia más semejante a la tuya. Gracias, Dios, porque todo esto es obra de tu Santo Espíritu en nosotros, y te queremos rogar que a través de este salmo se puedan seguir llevando a cabo estos objetivos tuyos en nuestras vidas. Te pedimos tu guía a través de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bien, pues hoy vamos a platicar acerca del Salmo 33. Vamos a dar lectura a este salmo. El Salmo 33. Dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Bien, pues nosotros vemos en este salmo un salmo de mucha alabanza emanada de un corazón gozoso. Nosotros vemos que en la vida cristiana hay muchos aspectos que se manifiestan a veces en tristeza, a veces en pruebas, a veces son más duras, otras veces no son tan duras, pero en todos los momentos Dios nos exhorta a poner nuestra confianza en Él y poder elevarle cánticos de alabanza. Él se agrada en estos cánticos que están hechos de un corazón sincero, de un corazón que ha sido regenerado por Dios. Y sí, efectivamente hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos alegrarnos. En la vida nosotros podemos ver que nuestras oraciones son contestadas y nos alegramos. En la vida podemos ver también cómo el Señor sigue transformando nuestros corazones cada vez de una mejor manera y nos gozamos en esas mejores maneras que hace de nuestra vida. Tenemos historiales que a veces nos avergüenzan y Dios cambia completamente esa vida a una vida transformada por Él, por su poder, a una vida semejante más a la de Jesucristo, y nos gozamos por ello. Y nosotros queremos más de ese poder y por eso es que buscamos tener más comunión con Él. Todos los aspectos que vemos que Dios nos dejó en su palabra tienen ese propósito, llevarnos a tener una vida de mayor comunión con el Señor. Vemos que se nos menciona que el Señor va a regresar pronto y no sabemos la fecha, nadie sabe el día ni la hora,
pero Él nos dejó este conocimiento para que estemos preparados para ese momento. Y en la Biblia encontramos la manera en la que podemos estar preparados. Nosotros vemos en Primera de Juan cómo el Señor nos exhorta a que, así como estamos esperando esa venida del Señor, nos purifiquemos a nosotros mismos. Así como Él es puro, estar puros nosotros y estar en un buen compañerismo con Dios para que cuando Él regrese nos gocemos en Él y nos gozaremos de manera permanente. Pero también en esta tierra podemos gozarnos de muchas maneras. Oraciones contestadas que a veces ves de manera inmediata la respuesta, a veces ves con el paso del tiempo esa respuesta. Yo a los 17 años tuve a mi primer hijo y cuando me convertí empecé a tener un cargo por él. Y yo rogaba al Señor para que pudiera ser un hombre de bien, que Dios cuidara de su vida, de su educación. Y con el paso del tiempo he podido ver cómo su mano ha sido sobre él. Tiene un matrimonio estable, tiene 3 hijos. Por cierto, cuando veníamos de regreso en Aguascalientes pasamos a visitarlo. Un saludo, Edgar, un saludo, Vero, y a Edgar, a Cristian y a Carlos. Un fuerte saludo también. Entonces, mi hijo Edgar está en Aguascalientes y nos gozamos en ver cómo el Señor ha hecho su obra en su vida, en su familia, y Dios siempre contesta nuestras oraciones. Cuando las hacemos con un corazón que está en armonía, que está en comunión con el Señor. Porque este es mucho el problema de algunas personas. Algunos creen que tan solo con orar Dios nos va a escuchar cuando la primera oración que Él quiere oír de un corazón rebelde, de un hombre que no vive en su comunión, es precisamente esa oración de arrepentimiento, esa oración de sometimiento a Él. Esa oración donde se rinde la voluntad para dejarlo a Él reinar en tu vida y tú dependes de su poder para vivir en esa obediencia. Pero cada vez que ves esa obediencia a Dios, el resultado de esa obediencia a Dios siempre vas a encontrar que es una gran bendición y edificación para tu vida. Y por eso te gozas más en alabarlo. Así es que este salmo es un salmo en donde Dios nos manifiesta varias razones por las cuales debemos estar gozosos en el Señor. Y es que aquí nos manifiesta este salmo un cántico nuevo que elevan los creyentes porque han sido hechos unas nuevas criaturas, han sido transformadas sus vidas. Y por eso es que elevan este nuevo cántico, una vida nueva, siempre hace nuevas todas las cosas Dios en esa vida nueva. Dice en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y hace nuevo todo en nuestra vida y también hace nuevo nuestro cántico. Y hay muchas razones por las cuales podemos alegrarnos en Jehová. Nos alegramos en Dios porque Él nos ha dejado una palabra fiel. Nos alegramos en Jehová por su palabra. Dicen los versículos del 1 al 4. Vamos a leerlos. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Su palabra es recta y por eso podemos cantarle y alegrarnos en él. La palabra de Dios es recta porque es lo preciso y adecuado para el alma y la vida del hombre. Es decir, todas las cosas que enfrentas en la vida, tú puedes encontrar 1000 caminos para poder solucionarlos. Sin embargo, solamente hay un camino adecuado, solamente hay un camino preciso, un camino perfecto. Y ese es el que nos marca la palabra de Dios. Esa palabra es recta. Y es tan recta y es tan preciso y adecuada para el ser humano que precisamente en ella encontramos el poder de Dios para llevarnos a una conversión y a una alegría y gozo en el Señor. Vemos que en el Salmo 19, los versículos 7 y 8, nos hablan al respecto del poder que tiene la palabra para convertirnos. Leamos estos versículos.
Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así es la palabra de Dios. Es viva, es eficaz. Es tan viva que, como decía una persona, si tú le pasas un cuchillo sobre sus páginas saldría sangre, por mencionar de la clase de vida que ésta trae al ser humano. Desde el momento en que nos convertimos empieza esa vida, porque al conocer a Cristo, Él es la vida. Y dice Jesucristo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y entonces empiezas a caminar en una vida donde es guiada por su palabra. Y cada vez que tú guíes tu vida a través de su palabra, encontrarás que tus decisiones son las perfectas, son las mejores. No puede haber mejor decisión que esta. Y podemos aquí mencionar cualquier tipo de relación que nosotros tenemos. La relación entre esposos. Muchas veces nosotros podríamos ver que choca contra lo que conocemos en el común de la gente o contra lo que nos han enseñado a lo largo de la vida. Pero cuando Dios le pide al hombre cómo debe comportarse con su mujer y a la mujer cómo debe comportarse con el hombre, y esto lo encontramos en Efesios capítulo 5, del versículo 23 en adelante, nosotros vemos entonces que a veces nos cuesta trabajo comprender que esto pueda ser verdad o que esto pueda funcionar. Pero la Biblia tiene actualidad permanente. O sea que sus palabras, sus mandamientos, sus mensajes son aplicables a todas las generaciones. Cuando tú crees en Dios y su palabra y comprendes que son rectos sus mandamientos, son perfectos, es lo preciso y lo adecuado que necesitas, entonces empiezas a vivir en obediencia a ella. Y cada día necesitamos leerla. El primer diríamos, medio de gracia que Dios nos ha dejado para crecer espiritualmente es precisamente su palabra. Un tiempo que tú apartes para leer la Biblia y platicar con Dios es lo que te lleva a crecer espiritualmente, el primer medio de gracia para hacerlo. Hay otros medios de gracia también que nos ayudan, pero este es el principal. Cuando tú lees la Biblia, es Dios quien te está hablando a ti. Cuando tú oras, eres tú quien está platicando con Dios. Y Dios te escucha. Esta es una realidad. Y no necesitas gritar porque Dios está en todas partes. Él lo llena todo. Él es la vida. Así es que con que eleves tu oración a Él, o incluso aunque lo hagas en silencio, porque Dios conoce hasta nuestros íntimos pensamientos, Él nos escucha y Él nos contesta. Pero encuentras que es precisa la palabra de Dios. Es decir, cuando en la Biblia se menciona como una espada aguda, es precisamente que tiene esa habilidad para entrar y discernir lo que hay en tu corazón y en tu mente de manera precisa en lo que estás viviendo. Así de exacta es la palabra de Dios. Y cuando tú la vas memorizando, la vas guardando en tu corazón, entonces Dios a través de su Espíritu trae a tu mente el versículo que te lleva a vivirlo y tener victoria ante la situación que estés viviendo. Es impresionante la palabra de Dios. Por eso es que nosotros nos alegramos en Dios, porque nos ha dejado su palabra que es precisa y que es adecuada a todo lo que necesitamos. Claro, la principal necesidad que tiene el hombre es precisamente arreglar sus cuentas con Dios. En tanto el hombre viva en rebelión contra Dios, nada funciona en su vida. Todo es un caos. No tienes una dirección. No hay un fundamento sólido en tu vida. Pero cuando te conviertes a Cristo y la palabra viene a ser tu autoridad absoluta en las decisiones que tú tomas, entonces tu vida tiene dirección. Entonces tienes confianza en las decisiones que tomas, en los pasos que das, porque sabes que son los mejores, porque son los que Dios dice en su palabra y no va a haber lugar a equivocarse. Por eso nos alegramos nosotros por su palabra. Una de las cosas más preciosas que Dios nos ha dejado en esta vida es precisamente ella, la palabra de Dios. Y es de la que más ataques ha recibido a lo largo de la historia. Y en la actualidad es sumamente atacada porque el diablo no quiere que tú creas que toda su palabra es verdad.
Y así te puedes encontrar con traducciones de la Biblia aberrantes, que no significan que entonces la Biblia es aberrante. La traducción es la aberrante. Dios no se equivoca. Y su palabra, y nos referimos a su original, es perfecta. Y tiene el versículo preciso y adecuado para cada momento de tu vida. Y esa palabra que es perfecta, es su original, es en la que debemos nosotros confirmarnos. Por eso es importante que tú procures tener una Biblia lo más apegado al original. No con interpretaciones, no con variaciones de supuestas ideas o supuestas pretensiones de qué es lo que Dios dice, sino lo que dice en el original. Por eso yo me quedé con esta Biblia, la Reina Valera versión 60, y se conoce como la Reina de las Biblias, porque es una de las Biblias que están traducidas lo más apegado al original. Y eso es lo importante. Cuando estás entonces leyendo la palabra de Dios, te das cuenta de su precisión y de lo adecuada que es para cada circunstancia de tu vida. ¿Estás enfermo? Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Está alguno contento? Cante alabanzas a Dios. Y todo lo que necesitamos en la Biblia lo encontramos. Por eso nosotros nos alegramos en Dios, por su palabra. Pero también nos alegramos por sus obras. Dice el versículo 4, vamos a leer el versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Toda su obra es hecha con fidelidad. Sus obras son hechas con fidelidad y perfección. En nada se equivoca el Señor. Todas sus obras son así. Tanto sus obras en la creación fueron perfectas. Desde que lees la creación en el Génesis, te encuentras con que Dios ve que todo fue hecho bueno. Y en todo tenía un propósito perfecto al hacer las cosas como las hizo. Incluso al hombre. Incluso al hombre cuando lo vio que estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le dio ayuda idónea para él. Y fue perfecto su plan. Y en aquella época, cuando hizo perfecto todas sus obras, los hombres vivían en comunión con Dios. Adán y Eva vivían en comunión con Dios. Y no tenían ningún problema ni de género, ni problema de autoridad, porque no había pecado en ese momento. En ese momento vivían en comunión con Dios y sin pecado. Y entonces la mujer estaba sujeta a su marido, el hombre daba su vida por su mujer y todo vivía en perfecta armonía. El problema ocurrió cuando vino el pecado. Pero Dios todo lo hizo perfecto y bueno, incluso al darnos un libre albedrío, una libre voluntad, porque había un plan perfecto dentro de las obras de Dios al haber hecho al hombre, que era compartir su amor con nosotros y buscarle esposa a su Hijo, su iglesia. Nosotros vemos entonces con todo esto que todas las obras de Dios fueron perfectas. Un mundo perfecto, en armonía perfecta, pero que el pecado lo vino a arruinar y sin embargo la perfección de Dios la seguimos viendo en muchos sentidos, pero aún en sus planes hay una perfección. Cuando lees toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, logras comprenderlo. Pero todas sus obras de la creación son perfectas y también sus obras de gracia son perfectas. Tanto estas obras de gracia como las de creación son hechas en verdad. ¿Qué significa en verdad? Significa que es lo verdadero. No hay error alguno, no hay mentira alguna, no hay engaño alguno, no hay mal alguno. Todo lo que Dios hace es perfecto, es verdadero. Y por eso es que Él pudo darnos una salvación perfecta, porque todas sus obras así son. Y la única forma de darnos una salvación perfecta era con un hombre perfecto, que es Dios mismo, Cristo, que es Dios hecho hombre, y a través del cual, en su gracia, que también es perfecta,
Y por gracia nos referimos a un favor inmerecido. Por su gracia nos referimos a algo que no merecíamos que Él hiciera, como dar su vida por nosotros, sin embargo lo hizo. No nos ganamos esto, nos lo regala, es un regalo. Su gracia es perfecta y aún en su gracia todo lo que hizo para la salvación es verdadero. ¿Qué significa esto? Que es perfecto, que no hay error alguno, que esa es la verdad y que la única manera para poder llegar al Señor es rendir tu voluntad a Cristo y aceptar su sacrificio en la cruz en tu lugar, que te perdona de todos tus pecados y te reconcilia con Dios. Un regalo que aceptamos, que tú tienes simplemente que aceptar, como lo narra el Señor ahí en Juan capítulo 3 de los versículos 14 en adelante, haciendo alusión a lo que pasó en el Éxodo cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios y salieron serpientes venenosas que los estaban matando. Y entonces clamaron a Dios, fueron con Moisés y le dijeron: haz algo por nosotros. Moisés oró a Dios y Dios le dijo: hazte un asta y pon en ella una serpiente de bronce, y cualquiera que sea mordido por la serpiente voltee a esa asta y será sanado. Hemos sido nosotros mordidos por esa serpiente del pecado que nos ha matado, separado de Dios, destituido de su gloria. Y de igual manera, así lo ilustra el Señor, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice en Juan 3:14, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así como en Israel, cuando estaban en el Éxodo y eran mordidos por esas serpientes, tenían que voltear por fe a ver esa serpiente de bronce que había hecho Moisés, y eran sanados. No tenían más que de dos: o voltear y ser sanados, o no voltear y morir. Así también ocurre con Cristo. El que quiera convertirse a Cristo, voltee a esa cruz y crea por fe que ahí murió por tus pecados para reconciliarte con Dios. Cuando el corazón arrepentido viene en este entendimiento a los pies de Cristo, obtiene la salvación. Y obtiene una salvación verdadera, una salvación completa, porque las obras de Dios así son. Sus obras son perfectas, sus obras son completas. Y obtienes una salvación completa. Salvado en el sentido pasado, en que has sido perdonado de todos tus pecados y has sido librado de una eternidad en el infierno. En el sentido presente, estás siendo salvado o librado de la esclavitud del pecado en que vivíamos. Ahora sí puedes hacer la voluntad de Dios. Y en el aspecto futuro, un día tendremos un cuerpo semejante al de Cristo y nunca tendremos ya más relación con el pecado. Toda es una obra perfecta desde el momento en que te conviertes a Él. Así son todas sus obras. Eres salvado por gracia y en verdad, de manera perfecta. Por eso nos alegramos en el Señor. Pero también nos alegramos en el Señor por su misericordia. Leamos el versículo 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Dice, Él ama justicia y juicio. Eso es lo que Él ama. ¿Y acaso somos justos? ¿Nosotros podríamos jactarnos de obrar en justicia y en juicio? Aclaremos que tiene que ser de manera perfecta, como los atributos de Dios son perfectos y las demandas de Dios son perfectas. Pero en su misericordia, en Cristo Jesús, nosotros podemos apropiar esa misericordia que nos hace aceptos a Él, a Dios por Cristo Jesús. Es una misericordia que llena toda la tierra. Si Dios hubiera obrado en su justicia y en su juicio, habría aniquilado a todo ser humano. Cuando vemos que el hombre se desvió en Génesis y que llega Dios al punto en decir que se arrepentía de haber creado al hombre, y vio Jehová que
todo hombre en la tierra se vea corrompido y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, solamente halló gracia a un hombre que vivía en comunión con Dios, Noé. Y solamente Noé con su familia fueron salvados, 8 personas, Noé, sus 3 hijos y sus esposas, y los demás perecieron en el diluvio. Si Dios ejecutara su justicia y su juicio ahora, vendría otro cataclismo similar. Pero en su misericordia, o sea, misericordia significa no te voy a dar lo que mereces. Merecemos que ejecute su juicio, que realice su justicia. Pero en su misericordia es paciente para con nosotros. Y como Él no quiere que nosotros perezcamos en eternidad de condenación perpetua en el infierno, Él extiende esa misericordia. Generación tras generación la ha extendido en la humanidad. Se aprecia su misericordia por todas partes. Vemos que la maldad está cada vez más rampante, más creciente, y nosotros vemos cómo Dios ha retenido su juicio, porque sigue obrando en misericordia. Él quiere que los hombres se salven y por eso todavía no trae ese juicio. Sigue extendiendo esa misericordia. Se aprecia por toda la tierra, por todas partes. Pero en Cristo está su plena manifestación. Cuando leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vemos esta plenitud de su misericordia. En Cristo está la plenitud de su misericordia. Qué hermoso poder contar con esa misericordia de Dios que nos permite vivir en comunión con Él. Aunque se los dije de memoria, ustedes pueden leerlo en sus Biblias, pero este es uno de los versículos que debe estar en el corazón de cada creyente. Su misericordia es manifiesta en todas partes, por todas las generaciones. ¿Una prueba? Su sol y su lluvia siguen cayendo sobre todos los hombres. Lo merezcamos o no, sigue cayendo sobre todos los hombres, temporada tras temporada, año tras año. Lo leemos en Mateo capítulo 5, versículo 45. Vamos a leerlo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Impresionante la claridad del Señor para hacernos ver que Él es rico en misericordia, y realmente lo es. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esto? ¿Te estás alegrando por su misericordia? Mírala en tu vida, toda la paciencia que te tuvo. Obró en ti misericordia para que pudieras conocerlo. ¿Lo has conocido? Gózate también en que sigue extendiendo su misericordia sobre las personas que tú amas o los que te rodean. Y entonces verás por qué se alegraban en este salmo en Jehová, en Dios, por su misericordia. Pero también los creyentes se alegran en Dios por su poder en este salmo. Lo vemos en los versículos del 6 al 9. Vamos a dar lectura a esto. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Nosotros podemos alegrarnos por el poder de Dios y aquí está manifestado. Él simplemente dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En algunas partes el ejército
de los cielos hace referencia a los ángeles. En otras partes hace referencia a los astros y al universo. El contexto y el análisis de lo que estamos estudiando apunta a este segundo caso. Se refiere a todo lo que Él creó tan solo con su palabra. Ahora, nosotros vemos que como hombres muchas veces no tenemos palabra. Somos muy fáciles para invalidar lo que decimos. Había ocasiones donde todavía esto se acostumbraba, hace años. Conozco de casos donde la gente decía, soy hombre de palabra, y con eso bastaba. Claro que los abusos vinieron creciendo y de repente pues se tenía que hacer uso de las leyes y de dejar firmadas las cosas para que no se abusaran unos de otros. Pero yo recuerdo cuando mi padre compró un terreno en su tierra, en Arandas, Jalisco, que la persona a la que se lo compró le dijo, mire, aquí le voy a dar un anticipo para que me guarde este trato y en lo que consigo al abogado. Dice, no, yo soy hombre de palabra, nos vemos tal fecha, y si usted no viene se perdió todo, así es que nos vemos en tal fecha. Y así quedó, y este hombre cumplió su palabra. Hay personas todavía que usan esto y que son personas de palabra, pero como hombres muchas veces invalidamos nuestra palabra. No solamente eso, también queremos hacer a un lado la palabra de Dios, porque como ella es algo que constantemente apunta hacia las cosas malas que hacemos y no queremos ser inquietados en nuestra conciencia, simplemente tratamos de decir es que yo no creo en la Biblia, yo no creo en lo que Dios dice. Ahora, el hecho de que una persona diga esto, ¿significa que no es confiable la palabra? En lo absoluto. Es palabra de Dios y es lo más confiable que podemos tener, independientemente si algunos la invaliden o no. Es lo más confiable que podemos tener. Y entonces, aunque los hombres la invaliden, nosotros vemos en ella siempre un cumplimiento y el poder para realizar lo que Dios siempre se ha propuesto. Su palabra tiene cumplimiento, su palabra es viva y eficaz, pero a través del poder de Dios realizó todas estas cosas. Y aunque los hombres traten de invalidarla, Dios no dice las cosas solamente por decirlas. Nunca dice algo por simpleza. Él siempre va a cumplir lo que dice. Él siempre va a cumplir lo que promete. Cuando Él lo dice, Él lo cumple. Personas que podrían decir lo contrario, yo los cuestionaría a ellos. Yo no creo que Dios se equivoca. Yo creo que el hombre se equivoca. Y Dios cumple lo que promete. Y Él siempre va a decirnos la verdad. Y va a ejecutar en su poder, ese mismo poder que hizo la creación, ese mismo poder va a realizar esa transformación del corazón rebelde a un corazón obediente, de un corazón perdido a un corazón salvado y constantemente transformado. Y aunque la carrera sea larga, Dios también tiene el poder para fortalecer tu vida hasta el final. El Todopoderoso tiene poder para llevar a cabo su propósito en ti. Y Él dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y lo va a cumplir en ti. Aunque te canses, aunque te fatigues. En Isaías 40, 29 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y así encontramos muchos casos a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia. Encontraron fuerzas de donde ni siquiera se lo imaginaban. Les venían de manera milagrosas para llevar a cabo los propósitos divinos. Y así encontramos personas que huyendo estaban escribiendo la palabra de Dios. En un convento de Jerónimos, unos monjes estaban escuchando la palabra de Dios cuando comían
Y de repente ellos empezaron a leerla por su cuenta y empezaron a traducirla al español. Cuando se dan cuenta sus autoridades de esto, inmediatamente vino una gran persecución sobre ellos, de modo que por salvar sus vidas tuvieron que huir. Y mientras iban huyendo y salvando sus vidas, encontraban nuevas fuerzas para seguir llevando a cabo esto que se habían propuesto, traducir al español la palabra de Dios. Y fue hecha por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera, y entre estos dos monjes jerónimos tenemos la Biblia, que fue hecha en plena persecución, fortalecidos por Dios, dándoles fuerzas al cansado y multiplicándoles las fuerzas a los que no tenían ningunas. Y así podríamos mencionar muchos otros casos, y quizá tú podrías mencionar algunos de tu vida en particular. Pero has podido comprobar el poder de Dios, ese poder de Dios que todo lo puede, válgame la redundancia. Cuando María se le presenta el ángel y le dice que va a tener un hijo, y ella le dice, pero ¿cómo va a ser esto? Porque no he conocido nunca varón. Y le dice el ángel, nada hay imposible para Dios. Y fue cubierta por la sombra del Señor, y así fue como nació nuestro Salvador. Porque nada hay imposible para Dios. Jeremías, angustiado, ora a Dios, diciéndole, oh Señor, después de que él había hecho una negociación con un familiar suyo, y que en las condiciones en las que estaban de que estaban siendo conquistados por los babilonios, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Él no comprendía muchas cosas, pero sabía que esto era una manera en que Dios estaba comunicándole al pueblo que los iba a regresar a su nación, que simplemente estaba trabajando con sus corazones rebeldes, quebrantando su necedad, para que dejaran de adorar a esos otros dioses, para que volvieran a los principios de su palabra, para que se convirtieran de corazón a Él. Y Dios le contesta con esas mismas palabras. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Esto lo encontramos en Jeremías 32, 17 y 27. Pero esto es una hermosa promesa que podemos tener presente. Él es el Todopoderoso y nada hay difícil para Él. Ahora, quizá tú podrás pensar en algo que está ocurriendo en tu vida o alguna necesidad que tú tienes, tal vez de salud, tal vez financiera. Dios va a llevar a cabo todo lo que sea para llevar a cabo su voluntad. Y cuando tú oras conforme a su voluntad, como lo dice en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él contesta, porque nada hay imposible para Él. Lo que estás pidiendo, lo estás pidiendo para su voluntad, conforme a su voluntad. Tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así es que había razones para alegrarse. Se alegraban en Dios por su poder, pero también se alegraban en Dios por su conocimiento. Leamos el versículo 10. Dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Él tiene el conocimiento de todo lo que ocurre y Él frustra todas esas acciones rebeldes, malas, de aquellas personas que quieren obrar el mal contra sus hijos,
Lo hizo cuando trataron de obrar contra su pueblo. Él frustró todos esos planes perversos porque él conocía sus astucias. Al respecto leemos en 1 Corintios 3:19. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Conoce sus astucias. Él quita la adversidad e impulsa el Evangelio. Y como Él lo conoce todo, Él obra en este sentido. Siempre quitando la adversidad e impulsando el Evangelio. Lo vemos también en Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos a leerlos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Aún en ese estado en el que estaba Pablo, él quitó la adversidad e impulsaba el Evangelio. En una ocasión llegó a un lugar, a una isla, donde había un hombre con disentería, pero también había un hombre que él era el principal de la isla y tenía a otro hombre llamado Bar Jesús que se hacía pasar por un grande y lo engañaba con sus artes mágicas, y resulta que se oponía a Pablo para que no le hablara a este hombre principal. En eso Pablo se voltea y ora a Dios para que quede ciego y deje de estorbar la obra del Señor. Quitó la adversidad e impulsó el Evangelio. Este hombre se convirtió, al ver esta señal, a Cristo. Y así vemos muchas ocasiones que hay adversidad. Claro, se levanta la adversidad contra aquellos que predicamos la palabra del Señor. Recuerdo un amigo un discípulo que tuve, que cuando él estaba compartiendo el Evangelio en la universidad donde él estudiaba, siempre se levantaba en oposición un compañero de clases. Y en una ocasión llega diciéndome, mira, ya estoy a punto de agarrarme a golpes con él. Ya no lo soporto. Todo el tiempo siempre está atacándome. Hay ocasiones que el Espíritu nos guía y en esa ocasión yo le dije, mira, ¿no será que está lastimándole tanto su conciencia las palabras que escucha de ti, que ya está muy cerca de su salvación? Curiosamente, a la semana siguiente llega compartiéndonos que este amigo se había convertido a Cristo. ¿Que él lo atacaba de esa manera? Porque su madre había muerto hacía unos meses y él estaba peleado contra Dios. Pero después reconoció su error, reconoció su falta y decidió pedirle perdón a Dios y convertirse a Jesucristo. ¿Sí? Dios frustra los planes perversos, conoce las astucias de las personas, pero Él quita esa adversidad para producir lo que se necesita para la salvación de las personas, impulsando el Evangelio. Ese es el conocimiento de Dios. Dios lo conoce todo. Por nuestra parte, no se trata de que nosotros tengamos un conocimiento como el de Dios. Nosotros no podemos verlo todo. Dios sí. A veces quisiéramos ver quién está ya preparado por Dios para que escuche la salvación y quién no. Pero Él nos manda que prediquemos su palabra, nos escuchen o nos dejen de escuchar. Nuestro deber es compartir el Evangelio. Encontramos la exhortación en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Dios se encargará de hacer el trabajo, de quebrantar el corazón y de traerlo a su salvación.
pero por nuestra parte, confiamos en el conocimiento de Dios, que Él nos guiará, que Él lo sabe todo y quitará esas adversidades y nos facilitará el camino para seguir llevando el Evangelio a donde sea. Muchas han visto esta pandemia como una gran adversidad. Y nosotros los creyentes podemos ver esta pandemia como una bendición que ha traído a mucha gente a los pies de Cristo y ha avivado el corazón de muchos creyentes. Entonces Dios también aquí quitó la adversidad para impulsar el Evangelio, porque Él lo sabe todo. Y si Él lo permitió es porque Él sabía el efecto que esto podría traer también para su gloria, para la extensión de su reino en el corazón de los perdidos. Así es que tengamos siempre presente esto. Él lo conoce todo. Y podemos descansar en Él a través de la oración, cualquier adversidad que estemos nosotros padeciendo. Y con todo propósito y deseo, seguir compartiéndolo a las personas sabiendo que contamos con el apoyo y el poder de Dios. Habría muchas razones para alegrarse. Pero no solo se alegraban estos creyentes en Dios por su conocimiento, por el conocimiento divino, también por la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Veamos cómo lo describe en este versículo, en el versículo 11 de este salmo. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Siempre, por todas las generaciones. Esto nos habla de su fidelidad. Los pensamientos vanos caracterizan a todos los hombres. Nosotros pensamos por cosas vanas, sin sentido, fútiles, de poca duración. Y los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Leemos también en Isaías, en el 55, si no me recuerdo es el versículo 8, que dice, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así lo describe Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los pensamientos del hombre son vanos. Los de Dios no. Los de Dios son preciosos porque son grandes, son buenos, son fieles, son verdaderos. Esos son los pensamientos de Dios. Ahora, ¿qué tan grandes pueden ser los nuestros? Nunca igualan a los de Dios. Muchas veces los pensamientos nuestros están muy limitados por nuestra naturaleza caída. Los de Dios siempre son pensamientos eternos y son buenos, completamente buenos, y son fieles, no cambian, y son verdaderos, perfectos. Así son los pensamientos de Dios. Él es fiel y Él siempre va a cumplir lo que nos dice, y sus pensamientos son, como es su naturaleza, fieles y verdaderos. Había razón para alegrarse. También se alegraban en Dios por su gracia. Leemos en el versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Escogidos por gracia. Su gracia es impresionante porque es un atributo divino en el cual nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Para esto leemos en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Su gracia es un atributo divino y su gracia, para poderlo entender con facilidad, es un favor sin merecer, como decíamos anteriormente. Significa, te voy a dar lo que tú no mereces. Y su gracia es suficiente para nosotros, para todo lo que enfrentemos en la vida. De repente encontramos situaciones de necesidades económicas. ¿No tienes trabajo? Acude al Señor y pídele que te proporcione ese trabajo. Y te vas a acercar a Él por gracia y te lo va a dar por gracia, aunque no lo merecemos, pero nos lo da por gracia, porque es un atributo divino y así es en todas las cosas que nosotros le pedimos. O sea que yo no voy confiado en Dios, al acercarme a Dios, en que me va a ver por mis múltiples virtudes o buenas acciones o buenas obras o buen comportamiento. No nos acercamos a Dios de esta manera. Nos acercamos a Dios por su gracia, porque en Cristo Jesús nos ha hecho aceptos para Él. Nos ha aceptado en Cristo Jesús. Siempre que me acerco a Él, es por los méritos de lo que Él realizó por mí en la cruz. Y en esa confianza le hago mis peticiones. Todo lo que necesitas para tu vida está en su gracia. Todo lo que necesitas para llevar a cabo el plan que Él tiene para tu vida. No es difícil comprender este plan. Su plan es que los hombres se salven. Dice en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ya aceptaste su salvación? La otra parte de su plan es que los demás conozcan a Cristo a través de tu vida. No es difícil conocer la voluntad de Dios. Y ya de ahí al aspecto específico del propósito de Dios para tu vida, a través de la oración, lo vas a ir viendo en el paso del tiempo. El plan perfecto que Dios tenía para tu vida, de cómo Él quería que tú le sirvieras. Algunos le han servido de tiempo completo en las misiones, otros como predicadores, otros lo han hecho a través de la administración eficaz que hacen en las iglesias, otros lo han hecho de otras maneras a través de su vida profesional, alcanzando a los corazones perdidos por medio de su profesión. Yo conozco a una hermana en Cristo, dentista, que siempre que tenía a la gente con la boca abierta, así los mantenía, y mientras los estaba examinando y curando, ella les estaba predicando el Evangelio. Y así pudo ganar a muchas personas. Y así ha servido de ese plan específico, esa voluntad específica para su vida, así está sirviendo al Señor. Y así lo puedes conocer tú también. Pero en todos estos casos verás que su gracia es suficiente. Y finalmente, como resumen o como diríamos conclusión, podríamos ver los versículos del 13 al 22. Vamos a leerlos. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en todo tiempo.
Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Como conclusión podemos ver que todos estos versículos nos muestran las razones por las cuales debemos alegrarnos en el Señor. Nos alegramos en el Señor porque hemos podido confiar en Él. Porque en Él está todo el poder. Él todo lo puede, Él todo lo mira, Él todo lo conoce. Y puedes descansar plenamente en el Señor, sabiendo que también te conoce a ti y seguirá llevando a cabo su propósito. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo seguirá llevando a cabo en nuestras vidas. Y siempre estará dispuesto a manifestar su poder, su misericordia y su gracia en nosotros para realizar el propósito que tiene para nuestras vidas. Para terminar, quisiera compartirles de algo que pasó en un lugar en China. Había un término que se le daban a los chinos que se dedicaban a cargar cosas pesadas para los diferentes trabajos que se necesitaban y se les llamaban coolies. Estos coolies, para hacer más ligero su trabajo y su carga, solían entonar ciertos cánticos a cierto ritmo, y mientras más pesada sentían la carga, más entonaban todos en conjunto esos cánticos, de tal forma que se oían buenas melodías. En una ocasión que la esposa de un cónsul europeo, estos coolies llevaban ladrillos para su casa, se fastidió por escucharlos en esos cánticos y entonces le pidió a su esposo que hiciera que se callaran estas personas. Cuando ellos se enteraron del mandato, se declararon en huelga. Bien hubiera hecho esta mujer, en lugar de enojarse, seguir la práctica de estos coolies y cantar para aligerar las cargas de su propia vida. ¿Cuánto más nosotros como creyentes? Debemos cantar alabanzas al Señor, sabiendo que en su poder y su gracia Dios nos libra y nos fortalece para llevar a cabo las cargas de nuestra vida. Así es que gocémonos en el Señor. Hay varias razones para hacerlos. Este salmo nos describe algunas, y si tú lo meditas, lo repasas, verás entonces que también en tu vida has experimentado estas cosas que te deben llevar a gozarte en el Señor. Vamos a hacer para terminar una oración. Padre bendito, gracias te damos por estos hermosos salmos, porque nos haces ver cosas tan valiosas, tan importantes y tan básicas, que debemos estar examinando en nuestras vidas para llevarnos a una alabanza gozosa a ti por cada uno de estos detalles, Señor. Permítenos tenerlos presentes en todo momento y vivir en ese gozo que tú nos has invitado a vivir, sabiendo que no es con ejército ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu que debemos llevar a cabo la obra que tú nos has encomendado, y que eres tú en tu poder, que la llevas a cabo en nosotros y que podemos descansar en ti, Señor, y poner en práctica todas tus preciosas promesas, porque todas ellas son verdaderas. Señor, te pedimos que tú nos guíes también a poder tener misericordia de las personas que nos rodean, para poderles llevar tu precioso evangelio, que los lleve a tener una vida de gozo. Gracias, Dios, porque tú nos dices que nos debemos regocijar siempre en Cristo Jesús, y en Él debemos regocijarnos cada día. Guíanos a meditar en tu palabra y en tus promesas, que nos lleven a este regocijo de día en día, por todo lo que nos has dado en Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos.
Amén. Bueno, si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo, todavía por estos medios de gracia, por estas redes sociales. Que tengan un excelente domingo y que el Señor los bendiga. Hasta luego.